Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Muñoz y este es mi podcast Cuenta tu visión al mundo. En el capítulo de hoy conocerán más sobre Carlos Díaz León, actor, artista, director de obras de teatro, doblajista y muchas cosas más. Este creador innato en este programa nos cuenta sobre sus procesos creativos, su historia y otras anécdotas. No te lo pierdas. Estoy acá con Carlos Díaz León. Carlos, un reconocido artista chileno. Ha estado en diversas telenovelas, algunas las he visto, otras no las he visto. Y también ha incursionado en diferentes ámbitos dentro de las comunicaciones, la creatividad, que es un poco lo que vamos a conocer hoy día. Carlos, estoy de verdad feliz, orgulloso de estar acá contigo. Fuiste mi profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad del Desarrollo. Ahora yo soy profesor, entonces ahí también estoy aplicando algunas de las cosas que me enseñaste y lo vamos a conversar. Y verdad que darte las gracias primero que todo y por supuesto que bienvenido a Cuenta tu visión al mundo, el podcast donde queremos conocer más sobre los procesos creativos detrás de estas grandes mentes que han logrado grandes cosas. Muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias, o sea, esta presentación es un honor. Para mí también es un honor tenerte acá, viendo todo lo que has crecido y cuando fuiste mi alumno. Y me he encontrado con muchísimos alumnos que también han hecho su camino y eso para mí es muy gratificante verlo, haber hecho un camino, haber ayudado, haber guiado para que sean lo que son hoy día. Así que estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación. Un placer de verdad, Carlos, estar acá. Ya partimos con este podcast, nos juntamos, nos reencontramos hace una semana atrás en un evento ahí. Te conté una anécdota que la vamos a conversar más también. Y bueno, lo estuvimos preparando. Pero lo que más me Ujú. interesa saber para partir, porque después ahí podemos ir conversando otras cosas, es cómo llegaste a decidir tu camino de vida. O sea, cómo te diste cuenta que la expresión, y quizás cuéntanos qué entendís tú por expresión, ¿cierto? ¿Cómo te diste cuenta que ahí algo había? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que es un camino, lo he contado en otros lugares, un camino bien largo en el sentido de que es de autoconocimiento. O sea, yo tengo 51 años, voy a cumplir 52 y todavía no me conozco lo que uno debería conocerse. Yo creo que es parte del proceso del actor, ¿no? Estar constantemente conociéndose. Y esto empieza cuando yo era muy chico, lo hablábamos en algún momento y lo hablaba en otro lado. Yo era bastante especial que yo en ese momento no me sentía así, pero era una persona súper solitaria, en el sentido, el especial digo yo, porque yo me encerraba en la pieza, y me encerraba en la pieza, tenía una televisión ahí que era para solamente escuchar, que me acompañara, y yo empezaba a jugar con los autitos. Yo tenía mi autito, jugaba y creaba mi mundo, que era mi mundo ahí. Pero de repente los autitos ya empezaron a salir, ya no estaban los autitos. Y me encontré un día con una bandera, que eso digo que yo ahora, papá, veo a este niño con una bandera, lo que te voy a contar, y digo, lo llevo al doctor, al psiquiatra, al psicólogo, a todo. Yo me sentaba en mi cama Ya. y movía la banderita, y esa banderita me llevaba a mí a buscar mundos y a crear mundos, y estaba tardes, Fernanda, tardes completas jugando con ese mundo que me inventaba, y no me movía. Entonces, imagínate lo que es ahora con toda la TEA, autista, Claro. todo lo no sé cómo llamar, Denominación, era o sea, la mayor información. claro, que, era y ver a mi papá, a mi mamá, a este niño, ¿no? Que no salía a jugar, que no jugaba fútbol, yo no jugaba fútbol, no jugaba nada de lo que el resto de los niños jugaba. Entonces, yo creo que hubiese mandado a mi hijo. Así que pero fíjate que mis papás confiaron en que no, parece que, Ya. necesité ayuda más adelante, pero en ese momento no. Yo creo que ahí empieza esa sensación de que yo tenía mucha cosa que estaba en mi cabeza, Ya. que necesitaba explorar, que necesitaba de alguna forma que saliera. Y claro, en el colegio yo era muy tímido, después fui desarrollando, y gracias a Dios estuve en un colegio y que fue también el apoyo de mis papás, en el colegio que era muy grande, pero también, valoraba mucho todo tipo de cosas, lo artístico, el deporte, lo intelectual, todo, y sobre todo Buenísimo. lo humano. Y bueno, en el colegio, empezamos habían semanas donde uno tenía que hacer como el playback, Claro. hacer cosas, ver escenario, y yo veía esto y ¿Qué te decía: pasaba ahí cuando llegas a "Quiero ir a hacerlo", pero no me Ya, atrevía, pues, Fernando. Entonces era ya. como que veía esto y decía: "¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo?". Entonces era esa contradicción, ¿no?, que está en tu cuerpo, como: "¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?".
Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Yo quiero eso, quiero. Estábamos en octavo base, imagínate lo que me demoré. Octavo básico, 14, 13, 14 años, por Yo ahí. tenía 13, 14 años. Ya. Y yo digo, quiero estar ahí, ¿cómo lo hago? Ya. Y digo, ya, sí, quiero. Y empezamos y ensayamos una cosa, Ok, que era la película Las Flores y yo era un personaje. Y perfecto. me sentí tan realizado y dije, esto es lo que quiero hacer. Y en Ya. tercero y en cuarto medio, bueno, y ahí me metí en hartas cosas, porque ahí empecé a desarrollar como más social, ya empecé a ser un Perfecto. ente social, ya Ya, no tan ya, para adentro. Y en tercero y cuarto medio me metí a clases de teatro. perfecto. Pero le dije a mi profesora, que fue una de las grandes mentoras, junto con otro profesor, dos profesores que yo les tengo mucho cariño, que ya lamentablemente murieron, pero les tengo mucho cariño, que es Fernando Morris y Laureana Martínez. Ellas, Laureana, yo digo, bueno, quiero ser parte, pero quiero ser oyente en en un taller de teatro. Ya, Me mira y me dice, mira, Charlie, oyente no puede ser. Si tú vas, porque era súper directa, y si tú ya. vas, vas y haces todo. Y dije, chucha, weón, tengo que hacer todo. Ya, pues, y fui. Con todo esto para mí era un desafío, imagínate estar O sea, me imagino, sentado, un niño tímido, ¿cierto? Que quería, probablemente quería ir de oyente como a pasar más piola. obvio, para ver qué es lo que podía llegar, qué pasar, ¿cachai? Que si no conocía esto por Claro. ABC, y ahí yo sentí, Fernando, que era un mundo en que yo me podía expresar, lo que tú me Ya. decías, ahí va como tu pregunta, ¿no? Podía, podía sacar cosas dentro mío, Mm, a través de personajes, a través de mm, interpretación, a través de reflexiones. mm. El colegio siempre me ayudó a reflexionar, era un colegio que te ayudaba a reflexionar muchísimo. Súper. Y de ahí yo dije, un día para otro, en cuarto medio, a mí me iba muy bien en el colegio. Ujú. ¿Qué Eh, bien promedio? Bien, 6,6. Ah, Yo materia. tenía promedio, muchos ramos, Ya, 7, súper. y yo, claro, yo tampoco ponía mucho esfuerzo. Yo Ya, eso sí, yo ponía mucha atención en clase. súper. A mí no me vinieran a huevear. Ya. Entonces yo, que era otra cosa rara, ¿no? Que a mí no, yo me sentaba adelante, mientras mis compañeros me molestaban atrás, pero yo escuchaba, entendía todo, y después en la casa me estudiaba, repasaba, veía, entendía todo. Qué suerte. Sí, y bueno, yo estaba con un amigo, mi gran amigo Guatón, Ya, que el Guatón, claro, él era más desordenado y todo, ya, y se sentaba conmigo. Esto tiene que haber sido en, no me acuerdo, debe ser, no me acuerdo en qué año, debe haber sido en segundo medio, una cosa así, ya. y se sentaba conmigo, y yo le hablaba, po. Yo ya entendía todo, empezaba a hablar, y a él siempre lo echaban. Ah, Y se picaba y decía, no, es que el la chat me típica. está hablando, sí, pero te pillamos a ti. Y Claro. entonces ya ahí, Mm, nunca más en la vida quiso sentarse conmigo. Y bueno, me iba bien, y había un juicio en el año 90, ¿no? De que ser artista era como el vago, el que no, nada. ya, Y eso yo creo que era un juicio y un prejuicio muy grande, porque el ser artista es alguien que tiene mucha complejidad, ¿no? Que cuando uno empieza a estudiar, cuando uno empieza a entender este mundo, uno dice, chuta, sí, es tan complejo como cualquier otra carrera, ¿no? Sin desmerecer otras carreras, pero es muy complejo. Y ahí yo decidí, dije, quiero estudiar esto, pero ujú, lo voy a estudiar en una universidad, o en la Católica en la Chile. Estamos hablando del año 91, ujú. esa época la Católica cerraba un año por medio, o sea, justo Okey, no tocaba, y me quedaba solamente la Chile. okey, Y el punto era que a mí me fue bien en esa época la prueba de aptitud académica, claro. me fue muy bien, o sea, no muy bien, me fue bien. Ujú, Había que dar una prueba de admisión en la Chile, ujú. que es muy compleja porque habían casi 450 personas para 20 cupos. Ah, ya, ya, o sea, Entonces era como los tampoco. conservatorios, ¿no? Que esas cosas de las películas de fama o lo que sea, Se que entiende, había sí. que llegar como Billy Elliot, ¿cachai? Claro. Buena, Y yo buena veo, referencia. no, era súper fuerte. Y digo, chuta, ¿qué hago con esto? Mm, Y me preparé, como que hablé con mi profesora, con mi otro ya, profesor, me dijeron, ¿sabes que hay una persona que te puede? Fui una tarde, me dio algunos tips. Y además encima en esa época había que llevar un certificado del kinesiólogo y del fonoaudiólogo. O okey, sea, tenía que tener todo dentro de los estándares para poder entrar a esta carrera. perfecto. Cuando entro a la escuela de teatro, que era en Morandé 750, una casa preciosa, en esa época Ujú. estaba recién remodelada la Chile, me dio un terror, Fernando, porque vi gente totalmente distinta a mí. ¿A qué te refieres con distinto? Había un personaje que es Cristian, que después nos trabajamos juntos, Ya. que yo lo vi que era mayor, o sea, mayor 2 años, pero yo vi que era de una especie de Hare Krishna, unos vestuarios, o sea, yo venía de un colegio bastante dentro de tradicional conservador, mi familia es muy conservadora, y veía todo esto, gente vestida raramente, y me asusté y dije: "No, lo voy a hacer".
Ok. Y pasé Decisión, todas ahí las- fue una decisión, sí. Ok, ya. Y había que pasar esto inconscientemente y lo pasé. Pasé todas las pruebas porque va a ir por prueba y de ahí te van diciendo si pasas a la otra. Iba pasando, fue una semana entera hasta que me veo en la lista y quedé segundo. Y eso Buena, significaba además, Fernando, que yo estaba becado, qué que no buena pagaba ese año. noticia. Y eso fue muy bueno para mí, pero igual yo me sentí la culpa cristiana, católica, que después uno dice no, no es así, Ya. no debería ser así, que yo podía pagarla. Entonces yo fui a recursos, no sé, de estudiante y dije, es Ok. que yo puedo pagar esto, mi papá puede pagar, ¿por qué no se lo damos a otra persona que en realidad, y yo vi compañeros míos que no podían, y ahí la persona me dice, no, porque tú te mereces esto, porque esto es una excelencia académica, Ok. y esto es un regalo para ti, da lo mismo que si tú puedas o no puedes, es un regalo para ti de la vida por todo el esfuerzo que hiciste. Y ahí fíjate que lo entendí. Dije, ¿sabes qué? Sí, Claro. sí, porque, ¿por qué no? ¿Cachai? Mm. Y también para mí fue un alivio, porque si no me gustaba, no iba a sentir la culpa de Sí, que haber claro. hecho pagarle a mi papá un año de Estaban carrera. perdiendo tanto, claro. Claro. Y ahí empezó todo. De ahí empezó todo, Fernando. Y ahí empezó todo, ¿qué? ¿Qué vino después? ¿O qué se empezó a forjar ahí con esta entrada a teatro en la Universidad de Yo creo Chile? que se forjó, Fernando, sí, sinceramente, y también lo he dicho antes, es la vida. Ya. Yo creo que ahí fue una sanación, de alguna forma, de encontrar un camino, de encontrarme y de encontrar a mis pares. Yo ahí vi compañeros, compañeras que estaban en lo mismo Mm. y que hablamos el mismo idioma, Ok. de que queríamos lo mismo, de que, no sé, buscábamos ciertas cosas. Y además tú te das cuenta que la carrera de actuación es una carrera muy compleja porque Mm. busca lo emocional, lo intelectual, Mm. lo físico, todo se une, Mm. que es algo que la gente a lo mejor no lo puede entender, porque al final Mm. tú, cuando te critican, están criticando tu trabajo, pero a la vez te están criticando a ti. De Claro. alguna otra forma, si tú no separas eso, es muy complejo. Es muy complejo. Entonces es un camino, esta escuela de teatro, y después yo terminé siendo director de una carrera de teatro, de actuación, que era que era la escuela de teatro más grande de Chile. eh, si tú no entiendes eso, te daña mucho, Mm. porque siempre están hablando, te están hablando. No es que hiciste mal el trabajo, no es que hiciste un paper mal, no, están hablando desde tu emoción, desde tu intelecto, desde tu físico, de una forma respetuosa igual. Entonces, ese camino empezó, yo tengo como obsesiones, yo quería trabajar al tiro, Ok. yo sabía que esta escuela, este trabajo y este oficio era más que una profesión, es un oficio. Ok. Y por eso mismo, cada oportunidad que yo tenía, cortometraje, animación de cumpleaños, que odiaba animar cumpleaños, Ya. pero lo iba igual a hacerlo en animación de cumpleaños, Ya. porque era un aprendizaje, para mí todo era aprendizaje, hasta que llegó el segundo año de la televisión Ok. con un casting. Hice un casting porque Alfredo Castro, que era mi profesor, me dice, están haciendo un casting en Canal 3, están buscando gente joven. Yo veo que habían casi 500 personas también en casting. Lo veo, hijo, esto no voy a entrar, no veo por dónde, así que lo voy a pasar bien. Hice todo, también empecé a pasar etapa a etapa y quedo en este personaje de Champaña el año 93 y de ahí yo creo que empieza a cambiar un poco, cambia todo. Ya. Cambia todo porque empiezo a trabajar, yo no quise dejar la universidad, yo seguía yendo a clase, con lo que todo eso significa, ¿no? Nosotros tenemos muchas horas de ensayo, muchas horas de trabajo. Yo ahora lo veo, mi hijo también estudia actuación ahora, y tú ves que está de 8 de la mañana a 10 de la noche. Claro. Y su polola, que estudia otra carrera, tiene días libres, Claro. tiene tiempo libre, pero acá no hay tiempo libre. Entonces yo tenía que combinar esto de la televisión, el teatro, y más encima al año siguiente, o sea, en el año 94, me llama el Teatro Nacional Chileno a hacer una obra de teatro Ok. con Alfredo. Entonces era imposible Muy decir buena que no. oportunidad, claro. Entonces yo dije acá, el 95, perdón, yo acá tengo que hacer las dos cosas, las tres cosas, y ahí empecé a trabajar full, 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 que ahí me metí en el ámbito más profesional y, y bueno, yo termino ahí muy cansado, muy estresado, y ahí tuve que empezar a parar, pero salí, egresé. Yo soy licenciado en arte, y me siento súper orgulloso porque logré hacerlo, no en 4 años, sino que en 5 años, sacar mi Claro. licenciatura, con la ayuda también, yo le agradezco mucho a Alfredo, porque el Alfredo también me ayudó en el último año, me dijo, tú tienes que, porque yo tuve que congelar algunos ramos, y en el quinto año yo solamente tuve que hacer actuación. Ya. Entonces también él me ayudó a que pudiera
realizar todo. O sea, al final yo Estaba estaba diciendo una de las trabajando, cosas. está claro, y él quería también, veía que había que tener un Claro, título, sobre todo para lo que vino después, que fue la universidad, ¿no? claro. Oye, Carlos, y mira qué interesante, porque hay yo lo identifico como un patrón, un factor común, quizás que te diste cuenta cuando chico, pero o sea, de un modo quizá un poco inconsciente, este movimiento, este sentir cómo las banderas flamean, ¿cierto? Estas ondas Ujú. quizás que me contabas ahora, pero que también me lo había contado antes, y cómo este movimiento lo has mantenido a lo largo de tu vida, porque ya pasamos por la primera etapa, Ujú. que es cuando descubriste algo que te llamó la atención, le hiciste caso. Después, en tu proceso de formación universitaria, que se complementa también con las primeras experiencias laborales también, un ritmo bien intenso, ajetreado, de alto movimiento, y cómo se ha mantenido este movimiento hasta ahora. ¿Ha sido una constante? ¿En ocasiones se ha salido? ¿O es algo que ha llevado siempre a lo largo de tu vida bien contigo, bien cerca tuyo? Mira, qué buena pregunta, porque al final mucha gente que está escuchando también cree que esto es como que empieza y no para nunca. Y no es así, porque todo va en una transición, todo va en un cambio. Y también va en adaptarse. Justo ayer estábamos en una clase y hablábamos de eso con una persona muy importante en el mundo de la energía, que es una mujer que decía y me volvía a recordar, ¿no? Que hoy día lo más importante es el poder de la adaptación, de cómo tú te vas adaptando a ciertas cosas, ¿no? Y el mundo está cambiando a paso agigantado. Y lo que me empezó a pasar es que yo me tuve que ir adaptando a ciertas cosas que estaban sucediendo. Y ahora entiendo, yo te decía, no sé si te contaba, pero para mí la vida es como una obra de teatro realista Mm, que uno empieza a entender después, porque todo tiene una consecuencia, todo tiene un símbolo, una metáfora o algo. Y claro, yo paré en el año 2000, hubo una cosa bien fuerte en el área dramática de Mega, yo me había cambiado del 13 al Mega, y el Mega de un día para otro dice, se cierra. mm, Y yo estaba de palabra contratado para el otro año. Yo iba a estar contratado. Y siempre decía, oye, ¿por qué no firmo el contrato? No, espera, espera, espera. Y se acabó. Y de ahí me tuve que adaptar. Tuve que empezar a ver otras cosas. En esa época solamente funcionaba el 13 y el 7 y TVN, pero ya estaban los elencos listos. Y yo empiezo a buscar. Y la vida me fue llevando a, hice una obra con Rodrigo Bastías, porque Rodrigo Bastías era director de la Escuela de Actuación del DUOC, y me invita a trabajar con alumnos. Y perfecto. empecé a trabajar con alumnos, y justo yo tenía toda una visión del trabajo actoral, porque venía de distintos lugares y estaba trabajando con una compañía que era bien metódica, disciplinada, y hacemos un entrenamiento antes de hacer la obra. Ok, Y yo empecé a hacer los entrenamientos de la obra con esos alumnos. Y perfecto. ahí Rodrigo Bastía me vio y dijo, yo creo que tú hagas clase. Dije, tenía 25 años, le dije, no, nunca he hecho clase. No, es que yo quiero que tú lo hagas. Le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero voy a ser tu ayudante primero. Ya, para entender cómo Para aprender, claro, funciona. cómo Ok. funciona, y sobre todo en una escuela totalmente distinta a mi escuela. Yo había estado en la Escuela de Chile, que es mucho más experimental. Ujú, Había estado en Barcelona también, en distintos lugares, pero era todo mucho más ujú, experimental. Y ya, pues empiezo a ser ayudante, y Rodrigo me empieza a dejar solo, a propósito, ujú. para que yo me hiciera cargo del curso. Ok, Al final termino haciendo el curso, y Rodrigo al final de ese semestre, me acuerdo perfecto, y se lo agradezco toda la vida, me dice, ya Charlie, estás listo, ahora quiero que tú hagas clase, como profesor titular, 26 años. joven. Y muy joven, mis alumnos tenían 20 años. Y dije, chuta, ya, y me dio muchos cursos. Ya, Y ahí empezó a cambiar todo. ok. Fue el entendimiento de hacer clases, de prepararme, y ahí también creo que es en el hacer. Yo creo en el hacer. Más que esa cosa que ahora tienen los jóvenes que estudian hasta los 35 años, que está bien, pero nunca hacen, nunca trabajan. Entonces, una cosa es lo que está en la mente, pero otra cosa es lo que tú vives día a día, que ese es un aprendizaje enorme. Entonces, el hecho de hacer clase, me empecé a capacitar mucho. Y también con otra posibilidad, y agradezco mucho como que son oportunidades que uno las tomó. Y por eso te decía que al principio, en los años 90, yo quería hacer todo para Ok. poder aprender. Ujú, Y justo en ese momento, Rodrigo se fue a Barcelona, le dije, yo quiero ir con ustedes. Dijo, ya, pero no tengo ni un peso, no te van a pagar nada. No, le dije, claro. yo me lo quiero pagar. Busqué un trabajo, las huevas de la vida me llegó,
un trabajo, pude pagar el pasaje y me fui a hacer un taller específico de una herramienta específica que yo la había hecho acá en Chile. ¿Qué herramienta? Una herramienta de teatro físico que era la escuela de Jacques Lecoq, que es de máscara. Entonces era máscara neutra, máscara expresiva, comedia del arte, que se termina en una comedia del arte, comedia humana, y es bien específico. Okay. Yo lo había hecho en Chile, me había gustado, pero... Y voy para allá, que era un taller específico, me gusta mucho, y ahí Rodrigo, y estaba justo el director del Duoc, y dice, ya, nosotros queremos que tú te vengas el próximo año a hacer un taller a Francia. Y me fui a Francia al año siguiente. Te entiendes, a lo mejor la gente que escucha, No, güey, dice, son oportunidades, y lo digo a mis alumnos y a mis hijos también, son oportunidades, porque al final, buscadas también. ¿ah? O sea, buscadas. Buscada, pero tampoco tan buscada, porque llegó. Y lo que pasa es que yo podría haber dicho, ¿sabes qué? No, porque no tengo plata. Claro, desde ese momento decía, no tengo plata, pero dije, lo voy a hacer y voy a buscar. Y llegó esa plata, es el pasaje. Porque en ese momento yo no estaba en la tele, entonces tenía que buscar de aquí por allá. Nos habíamos casado recién con la Cami, tenía que pagar un dividendo, había muchas cosas. Yo dije, no, lo quiero hacer. Y de ahí surge esto de París, y también no me pagaban todo. Era como que, ya, una parte, dije, ya, sí, hagamos. Y lo hicimos. Y gracias a ese viaje a París, yo me especifiqué una herramienta que es la máscara neutra, que la amo. Yo la practiqué y todo, y empecé a desarrollarla en Santiago. Tanto así que después me tocó la oportunidad de... Estoy contando esto como oportunidades, ¿no? De lo que tú decías como... de la pregunta, ¿no? Entonces, te moviendo, ¿no? Claro. Y me llega también otra oportunidad el año, tiene que ser 2006, que era mi otro jefe, Rodrigo Núñez, que también soy muy agradecido de Rodrigo Castillo, Rodrigo Núñez, que me dice, no, estaba en Estados Unidos, estaban preparando un montaje con alumnos chilenos, alumnos americanos, le dije, quiero ir. Lo mismo, me dice, Charlie, no hay presupuesto, pero no, le dije, quiero ir y quiero llevar y hacer una semana mi clase de máscara neutra, pero nadie te va a pagar, no importa, quiero ver qué pasa con alumnos que no sean chilenos. Ok. Y me pesqué mis cosas y me fui, pues. Hay una mía que vivía en Manhattan, así que dije, obviamente, yo amo Nueva York, me voy a quedar en Nueva York, voy a ir al teatro, todo, y me fui, esto que queda al norte de Nueva York, una universidad estatal muy grande, y hago ese taller, que fue, Fernando, algo alucinante. Todo lo que vi, todo lo que vivimos, toda la energía que se transformó, lo que pasó con los alumnos, y justo trabajaba con otro profesor, que era Tom Kramer, que hacía teatro realista, más este teatro físico. Bueno, me encantó. Tanto así que al otro año me llaman a hacer clases a esa. Ya. Por cosas de la vida no pude, pero un poco son oportunidades. Como dices, sí, claro. Si yo hubiese dicho que no, si yo hubiese, sabéis que está la clase ahí, pero si yo no hubiese dicho, quiero ir inconscientemente, porque no sabía qué iba a pasar, y tampoco sé qué va a pasar, porque a lo mejor este podcast después, no sé, no sé, no sabemos, no sabemos. Entonces, ese era el riesgo. Ya, lo hice. Y tanto así que no pude ir esa vez, pero después surgió otra oportunidad, que era que justo a Rodrigo Núñez, que era mi jefe en ese momento, le dicen, quiero ir, o sea, necesitamos a un actor chileno que hable inglés, que sea profesor, que sea actor, y no sé qué otra cosa más. Y Rodrigo Núñez dice, sí, lo tengo, Carlos. Y esto era en la universidad, la NYU, Teach School of Arts, que queda en Manhattan, que es una de las escuelas más grandes de teatro del mundo. Rodrigo me dice, ¿quieres ir? Le dije, obvio, gratis, voy a dar lo mismo. Y ahí estaba, pues. Y ahí fui, estuvimos 3, 4 meses con la Cami, con Gaspar, que había nacido. Bueno. Y ahí yo dirigí una obra que era Fuente Ovejuna, y también fue una experiencia alucinante. De esa experiencia estaba un gran amigo, que es Rubén Polendo, que era un director de los estudios de actuación que había ahí, que era americano, pero mexicano también. Justo esas cosas la vida nos hicimos, fue muy cariñoso con nosotros, nos abrió las puertas, fue genial. Le gustó mucho mi trabajo. Mucho el trabajo anterior, el entrenamiento, la obra y todo. 2 años después, cuando ya había ido para allá, que se fue en el 2010, 2011, 2 años después, él estaba de director en Abu Dhabi, de la NYU en Abu Dhabi. Y me invita, justo ahí yo estaba ya de director de la carrera de actuación, y me invita con 5 alumnos a trabajar a la NYU, que era un taller, de experiencia, que era un encuentro, imagínate, yo lloraba. Cuando me llaman, digo, porque eran 5 alumnos gratis. No, imagínate, o sea, imagínate para un alumno del Duoc, significativo. o sea, le cambié la Cámbiame la idea. le cambié la vida. Y ya, pues, empezamos a buscar, porque esto no era así a dedo, sino que teníamos que hacer una audición y todo, y era todo gratis.
Y nos fuimos, y era un taller, era muy bonito, pero era un encuentro de Shakespeare. Entonces teníamos que llevar una obra, pero que no estuviera terminada. Hicimos el trabajo, seleccionamos los alumnos los amo, o sea, fue muy bonita la experiencia. Llegamos allá y yo tenía que hacer un taller, hice el taller, mis alumnos tomaban taller con profesores del Cairo, de Tailandia, de Alemania, de Estados Unidos, o sea, fue un encuentro así a otro nivel. Te daban todo, o sea, estamos hablando de Abu Dhabi, que cuando llegamos ya era de verdad de reyes, o sea, todo maravilloso. Y iríamos a una universidad estaba nueva. De ahí fue tan bonita la experiencia que me llaman nuevamente a dirigir y quedarme allá por 3 meses. Mira, Y como el main project, el proyecto general. Y ahí además yo conocí a otros teatristas de otros países. me imagino. Y ahí empieza el networking. Ya. Y de ahí, claro, yo estuve un tiempo, me invitaron nuevamente a Abu Dhabi, pero una semana para ver una obra, hacer un comentario, hacer una crítica, etcétera. Y después yo volví a Abu Dhabi y después volví nuevamente. Estuve 5 o 6 veces en Abu Dhabi. Ya. Hice el Main Project, fue muy, muy bonito, una obra que era de Lorca, pero eran distintas obras, que hicimos una gran obra que hablaba de la mujer, porque quería hablar de la mujer, de esa mujer árabe, musulmana, que tenía, ¿cachai? Todo muy bonito, que se llama Woman Riding in the Sun, con Perfecto. textos de, todo mucho subtexto, pero era un poco la apropiación de la mujer, del coraje de la mujer, del empoderamiento de la mujer. La gente salía llorando de la obra porque era, Potente. era una obra abierta para el público allá emiratí, pero fue mucha gente internacional. Y de ahí me invitaron al Cairo, de ahí hice un taller en el Cairo, de ahí me invitaron porque estaba en el Cairo, me invitaron a la República Checa, y de ahí se creó todo ese networking. Hasta que vino la pandemia, y bueno, la pandemia yo creo que se acabó todo, ¿no? En el sentido de esa, tenía otro viaje nuevamente al Cairo, Ya. no lo pude hacer, no se concretó, y creo que eso ya como que es una etapa. Ok. Y en este minuto, como lo que me estabas preguntando es un momento, y lo pensaba hoy día, es como, siento que es un momento de transición, no sé hacia dónde. Sigo dirigiendo, sigo haciendo teatro, sigo haciendo televisión, y estoy más libre que antes, de tiempo. Ok. Y me preguntaba, y lo hablábamos un rato también, es como, mi pregunta es, ¿en qué estoy hoy día? Ok. Y no te la podría responder. ¿Y cómo se siente esa libertad de no saber? Una angustia terrible. ¿No puedes vivir con esa angustia No, tranquilo? no, ¿O de hecho estoy más estresado que estando trabajando. necesitáis estar con algo? Necesito estar con algo. Porque claro, todo el mundo dice, no, es que es para poder pensar. No, ya no quiero pensar más, quiero hacer. ¿Cachai? Es como que quiero hacer algo, y no sé qué. Ya. Entonces me siento y digo, ya, estoy dirigiendo, pero digo, Mm. pero estoy haciendo cosas, estoy dirigiendo, estoy haciendo clases. Estoy. Y de repente me viene como el diablo y dice, no, pero sé qué quiero, no sé qué quiero. Ya. ¿Cachai? Es Entiendo. como, pero claro, yo creo que también un momento de transición, de mi edad, de ciclos que se cerraron. ¿Cachai? Mm. Un poco eso, debería ser, debe ser, no sé. O sea, varias cosas. Lo primero, bueno, yo soy más chico que tú, los dos somos jóvenes, estamos de acuerdo con eso. Muy joven. Pero me imagino que, claro, debe dar para pensar también y como tú lo comentabas, o sea, tu oficio más que tu profesión es también de una complejidad mayor, entonces quizás esa personalidad y ese cuestionamiento también sumado a esa necesidad de movimiento y de hacer, ¿cierto? Quizás te Mm. lleva un poco al cuestionamiento, pero algo va a salir. No, sí, Algo, sí, yo algo también digo absolutamente, que algo se está creando, algo se está creando, creo yo. claro, eso. No sabemos qué, Eso. no sabemos qué todavía. Espero que estés disfrutando este capítulo y no te pierdas lo que sigue porque se vienen grandes anécdotas. Te invito a que le des me gusta a este video y que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de las próximas entrevistas que se vienen y me apoyes en este podcast. Muchas gracias. A seguir con la conversación. Presenté como alguien que dentro del mundo de la expresión, la comunicación y la creatividad también tenía diferentes facetas, y la más conocida es la de actor. Ujú. Me había estado contando sobre este rol como profesor, fuiste profesor mío, pero también, y vamos a hablar de eso, pero también sé que ha sido doblajista, locutor y diferentes facetas dentro del ámbito de las comunicaciones. Yo creo que también es otra cosa que me sucedió porque, si bien no lo busqué, llegó ahí, pero lo tomé. ¿Ya? Estábamos grabando una teleserie con una amiga y me dice, oye, Charlie, ¿sabes qué? Vi que había unos cursos de doblaje. Doblaje. Y dije, ¿en serio? ¿Ya? Sí, pero ¿sabes que son los días sábados?
ya démosle. Pero me dijo, yo lo quiero hacer. Ella me dice, no, yo lo quiero hacer, la Francisca. Me dijo, lo quiero hacer, pero me hará ir sola, no quiero ir sola. Ya, démosle, ya, le dije, ya, perfecto. Y empezamos a ir todos los sábados. Alexis Quiroz, que es un gran doblajista, y trabajaba en la empresa de doblaje DINT, que es la única empresa de doblaje que hay en Chile, y muy buena porque está también para toda Latinoamérica y todo. Ok, Entonces, hicimos el curso y yo lo pasé increíble. me imagino. Increíble, era un curso como, claro, era todo, estaba la tele, era más precario, ¿no? No tenía todos los sistemas de ahora, todo es digital ahora. Y Alexis dijo, bueno, voy a dar como el reel, como la prueba, Sí. se la voy a mostrar a las personas de DINT. Les encantó y empecé a trabajar en DINT. Y empecé a trabajar y me empezaron a dar distintos papeles. Primero eran papeles chiquititos para poder tener la práctica. Es difícil porque es como manejar un avión. Tenéis que estar viendo la pantalla, los labios, el minutaje, el texto, el audio original. Es como un mundo de Mucho información. estímulo al mismo tiempo. Mucho, y tenéis que estar muy concentrado. Ok, Y claro, a veces tú estabas ahí 2, 3 horas doblando y termináis con la cabeza bombada. me imagino. Y ahí me empezaron a dar personajes importantes, grabé películas importantes de protagonista, El hombre burbuja, que lo dieron tantas veces en toda Latinoamérica, esa era mi voz ya se me olvidó el actor que es muy conocido. Y también hice Richie, hice That 70 Show, hice varias cosas. Y uno de los más importantes fue Lazy Town, que Lazy Town era un programa de televisión muy bonito Sí. para niños, pero también era de la vida saludable, estamos hablando del año 2006, 2007. Y ahí yo hice la voz de Stingy, que era mío, 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 y la verdad que era todo de él. Y claro, yo tenía una voz que yo me tenía que poner el dedo así. Ujú. Bueno, ustedes en mi clase Sí, sí, lo se reían todo el rato, no, que hagan la voz de Stingy. Entonces yo ponía la nariz acá, entonces hablaba así, entonces tenía que hablar así. Era, amigos, no, eso es mío. No, es que no me gusta. Ay, por favor, Sportacus. Entonces hablábamos y yo terminaba, imagínate, con la nariz totalmente. Entonces la gente pensaba que me arreglaba la voz. No, la voz la hacía, el tono más alto. Ahora ya mi voz ha cambiado después de tantos años, pero esa era la voz. Y tuve la suerte de conocer a Magnus, a Mm. Sportacus, porque vino a hacer un evento acá a Chile. Y esas cosas de la vida también estaban buscando un actor que hablara inglés y pudiera hacer un evento Mm. como animación. X persona, y esa X persona dije sí, y nunca me dijo qué lo que era hasta cuando supo que era este personaje. Dije, pero si yo lo conozco perfectamente, yo doblo esa serie. Y ahí vino Magnus, hicimos el evento, nos caímos muy bien, trabajamos muy bien juntos y me invitaron inmediatamente a trabajar con ellos a Buenos Aires Perfecto. y a Colombia. Ya. Y después cuando volvieron a Chile, trabajaron con el programa Elige Vivir Sano, que era un muy buen programa ese que lo hizo la Cecilia Morel, que es una lástima porque políticamente después se fue dejando atrás y son cosas que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero era un programa muy bueno que sacó de la obesidad mucha gente. Mm. Bueno, cuento corto, él vino a Chile 2 veces después y trabajamos juntos acá, y hice la misma animación, yo le hacía de traductor también, en distintos eventos, lo pasamos muy bien y se fue Me una gran imagino. experiencia. Y de ahí dejé de hacer doblaje, yo dejé hace un par de años, Ya. bastantes años, y he hecho algunas cosas solamente para publicidad, pero no me he dedicado al doblaje por razones personales, ¿no? Perfecto. Oye, Carlos, mira, contémosle un poco a los que nos están viendo, escuchando, cómo nosotros nos conocimos, ¿ok? Porque a mí me pasó algo súper súper interesante, la verdad, en tu curso y acá ya entra un poco como la anécdota personal. Yo, estudiante de periodismo, entro a estudiar periodismo, en el fondo que quería ser periodista deportivo. Probé dentro del mundo del periodismo deportivo y hoy día me dedico a otra cosa, en el fondo, a las comunicaciones, al marketing, a la creatividad, en el fondo, que es lo que me gusta. Y entre medio de la carrera, como que para mí no había muchas más cosas, además de esta como obsesión por probar en el periodismo deportivo. Y te lo digo en serio. Y así pasé el primer año, y claramente todas mis conversaciones de pasillo con los amigos, hasta con los profesores, eran periodismo deportivo. Y de a poquito ahí, claro, el periodismo, las comunicaciones, y llegué a la clase de locución en el segundo año, donde era otro profesor y pasaba algo distinto. A mí me pasó algo distinto, que era que en el fondo tenía que ir un poco más allá, tenía que expresar, tenía que atreverte, tenía que... Quizás también venía un poco como del cuestionamiento de si es que en verdad
era algo que te interesaba o no, po. O sea, hay compañeros que probablemente lo veían como una lata, nada contra el ramo ni contra ti, sino que al final como que probablemente no era lo suyo, ¿cachai? Pero a mí me pasó algo y dije, oye, qué entretenido esto. Y de verdad, como que ahí me empecé a dar cuenta de que no era solamente periodismo, sino que era como comunicaciones, comunicar, expresar. Porque tuvimos que hacer algunos trabajos que me sacaron un poco como de ese molde, de esa lógica que yo antes veía como más tradicional, ¿cachai? Como el periodista que escribe, el periodista que hace reportaje o que habla frente a cámara, etcétera. Como que empecé a indagar un poco en estas pelas de cable o en estas cosas distintas que hacíamos en tu ramo. Me tocó presentar delante del curso a un árabe que tenía que dar las noticias y la verdad es que desde que diste la tarea yo dije como no puedo creer que esto sea una tarea. Pero cuenta la tarea, ¿de qué se trataba? Éramos uno, éramos unos, o sea, la verdad consistía en que uno tenía que interpretar una persona de otro país en otra lengua delante del curso y expresar esto de un modo en el que no era su lenguaje, que no sabía. Eh, Sinceramente, por el hecho, me imagino, o el objetivo de haber sido como ver la puesta en escena, la expresión. Y yo llego para mi casa y le cuento esto a mis papás. Y bueno, yo en el fondo cuando me apasiono por algo soy bien apasionado, entonces, no sé si me pescaron o no, pero yo seguí. Y la tarea no me acuerdo si era para la próxima semana, 2 semanas después, pero no paré y dije, ya sé cómo lo voy a hacer. Porque yo tenía un miedo, que mi miedo era hablar en público. Y yo dije, por un lado, tengo una tarea que es muy entretenida, un ramo que es muy entretenido, quiero hacerlo, pero no puedo hablar en público. No sé hablar en público. ¿Cómo lo hago? Y también tengo muy mala memoria. Entonces, era el desafío de ver cómo llegamos, cómo preparábamos algo, y además que me daba susto hablar en público, cosa que hoy en día la verdad es que no. Eso puede ir para otra conversa. Pero digo, mira, ¿sabéis qué? En verdad voy a probar, no sé si esto raya en lo ético o lo no ético, o hay una línea por ahí, pero voy a probar. ¿Qué pasa si es que lo grabo primero? Lo grabo, lo escucho, veo cómo funciona, lo probé, me gustó cómo funcionó, llega el momento de la prueba, no sé si fue el primero o el segundo, puede que haya sido el primero, voy vestido de árabe, en fin, me paro frente al curso y acá tenía un audífono en mi oreja izquierda porque estaba escuchando todo lo que había grabado. Entonces, empiezo a repetir lo que estaba escuchando y probablemente tú dijiste como ya, lo hizo bien y me saqué un 7, ¿cachai? Y más allá del hecho de quizás haber hecho copia o algo así, es lo bien que lo pasé. Ujú. Y eso me pasó ahí, te lo agradezco, de hecho, ¿cachai? Porque sentí algo distinto y yo te diría que en parte también como que fueron los factores que dijo como que a ver, acá uno puede hacer algo que le guste y donde lo pase bien, ¿cachai? Como que en verdad vibre con el asunto y me sirvió para darme cuenta de que el ámbito de las comunicaciones va mucho más allá como de la formación tradicional, sino que también es como algo que requiere de esto de atreverse, de superar los miedos, las barreras y pasarlo bien también. Yo creo que lo que tú dices es, para mí es esencial. Yo siempre lo digo, es to have fun. Y se lo digo a mis hijos y eso para mí es lo esencial. Yo cada vez que me despido de mi hija cuando la voy a dejar al colegio, digo, ¿qué es lo más importante? Y ella me dice to have fun. Da lo mismo, me da lo mismo si saca Mm, 7, da lo mismo, es mm, pasarlo bien. mm, Y eso se traduce en el trabajo. Si tú mm, en tu trabajo lo pasas bien, ya no viene a ser un trabajo, viene a ser mm, algo que tú te entretienes, que tú entregas, que hay una pasión, etcétera. mm, Y ese ejercicio que tú dices, que yo me acuerdo de ejercicio, y el tuyo, era específicamente poder atreverse, poder jugar y poder expresar desde otro lugar. mm, Y además encima tú tenías que tener oído para poder encontrar ese sonido de ese lenguaje que tú eligieras. Si tú elegías el árabe, era lo más cercano, no tenías que hablar ese mm. idioma, no me interesaba que hablara ese idioma, Claro. eso era lo más lejano, pero sí que tuvieras la sensación de que tú estuvieras entonces yo se te veía de afuera, yo pensaba que tú estabas hablando árabe, sin conocer el idioma. Mm, Si tú hablabas inglés, era un inglés chamullado, pero era un inglés que yo creía que estuviera hablando porque te mm, apropias de eso. Entonces, mm. en ese ejercicio, el objetivo es apropiarse de algo específico, de algo que tú creaste, y también pasándolo bien. Entonces, al final, ese ejercicio tomaba en cuenta un montón de cosas. Y claro,
como tú, los que lo hicieron muy bien, crecían mucho, Mm, porque después podías hacer lo que quisieras y te podías tirar a la piscina. Si ya habías hecho eso, que era muy difícil. Después, cuando tú hablaras, que era el paso siguiente, cuando ya entrábamos al locutorio y todo, claro, tú podías hablar de lo que quisieras, de lo que quisieras, porque ya lo habías hecho, ya habías hecho algo. claro. ¿Y qué pasa con eso, Carlos? Con eso de atreverse, de ir un paso más allá, que tú mismo lo comentabas y que te pasó cuando te dabas cuenta de que algo había, pero que te daba susto, y que preferíais ser el oyente en vez del protagonista. ¿Qué pasa? ¿Y qué tú con tantos años también de docencia, qué mensaje tratáis de transmitirle a tus estudiantes y qué le podrías decir hoy en día a los que están un poco Sí, dudosos también? a mí siempre me aterra hacer clase. Yo llevo más de 26 años haciendo clase y parte de mi terapia era, tengo miedo al empezar marzo, porque no sabía con quién me encontrar. Hacer clases es muy difícil. Mm, Hacer clases, que tú lo estás sí. experimentando ahora, es enfrentarse, esa es la palabra, de enfrentarse a un grupo de gente que tú no conoces, tú solo. Mm, Porque al final piensa, es tú solo frente a un grupo de gente mm, que son compañeros, que se apañan. Entonces, ¿cómo tú puedes mostrar ese camino? Cada vez más difícil, porque antes había un respeto por el profesor, ya. mm, El profesor era el profesor, pero hoy en día ese respeto ya no está. Entonces, ¿cómo tú también puedes empezar a guiar eso? Entonces, a mí muchas cosas me aterran, pero digo, ya, hay que hacerlo, hay que mm, hacerlo. Subirse a un escenario siempre está esa adrenalina, ¿no? De que algo va a pasar, pero uno no puede controlar. Yo soy súper controlador, pero elijo lugares donde no puedo controlar. El teatro no lo puedo controlar, sé dónde va, pero no sabemos qué va a pasar. mm, La televisión es un poquito más, uno claro. puede volver a repetir, ¿cachai? Es distinto. Em, pero claro, yo creo que ese desafío es un constante desafío que a veces digo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no tener algo más concreto, venir a la Claro. oficina todos los días y saber que me siento al computador y listo? Pero no, 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 elegí algo y sigo eligiendo, no sé por qué. Pues tú también, la semana pasada tuve que, pues, yo hago de todo, entonces Claro. animé un evento en un casino y lo pasé increíble, pero antes del evento yo estaba angustiado, decía, ¿por Ah, qué dije que sí? Entonces digo, ¿de qué? Y de repente lo hago y ya claro. pasa, Okey. etapa superada. Mm. Pero creo que algo que nos sucede yo creo que al creador, ¿no? Es ese miedo, pero cuando uno ya pasa ese miedo, algo funciona, algo funciona. Oye, Carlos, y como creador, dale, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu método? Ujú. Independientemente de lo que sea que estés creando en ese momento, la intencionalidad que le queráis dar a esa creación, ¿cierto? O quizás la exploración en la que estés, porque no, hay veces en las que uno está divagando o abierto a ideas, en fin, ¿cierto? Pero me imagino que más allá de que tus días son distintos, me imagino, puedo estar equivocado, que hay algunos patrones quizás que se repiten en esta mente, esta personalidad del Carlos creador, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es como uno, inconscientemente uno es una esponja. Y esa esponja es empezar a absorber todo lo que va sucediendo en el día. Eso es agotador también, pero a mí me gusta observar a la gente, ir más allá, no tengo por qué estar diciendo, hablando de cosas, pero ir observando, constantemente, Mm, viendo qué pasa, también viendo qué pasa en el mundo, para poder tener un análisis, en mm, definitiva es un análisis y reflexión de lo que sucede. Y ponerse también desde afuera. Yo creo que mm. ese es mi trabajo constante, es estar oliendo, estar observando lo que está sucediendo hoy día, lo que pasó en la mañana, etcétera. Siempre es mirando. Pero el momento, ponte tú, de enfrentar un personaje, para mí siempre es el texto el que manda. Ya. O sea, el texto es lo que te va a guiar a ti como actor para poder interpretar esa situación. Yo no creo eso en los actores que dicen que no, que llegó me cambio, soy otro. No, no eres tú, tenés 1,73 m, te cambiáis, pero siempre eres tú, por algo te eligen a ti, porque tú al director le estás transmitiendo algo que el director quiere de ese personaje. Perfecto. Por eso son todos los Romeo y Julieta, los Romeo distintos, porque yo veo en ti algo que en José no veo, entonces te Claro, voy a elegir a ti. Y te claro. elijo a ti porque algo tú me estás transmitiendo Mm, es distinto, es el mismo texto, la misma exacto. historia, pero algo, esos Romeo van a ser distintos, igual. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, como de creaciones,
Y yo creo que los personajes llegan. Ya. Eso a lo mejor es muy súper loco para la gente, pero yo creo que los personajes llegan. De alguna forma uno los busca inconscientemente. Ese personaje en teatro, en la televisión, llegan para poder explorar algo en ti. Y si uno empieza a ver, aunque sea un personaje simple, o la gente dice, no, que la teleserie es Shakespeare en ahora. Me van a decir, ay, pero ¿cómo puede decir eso? No, en el sentido de lo popular. Shakespeare hablaba para el pueblo y las teleseries también son para el pueblo sin Claro, se entiende. juicio, ¿no? Eh, y entonces, claro, aunque tú tengas un personaje, ese personaje por algo llega. Pero es algo íntimo. Por ejemplo, yo hice un personaje que duró muchos años, de la teleserie más larga de Chile, que es Verdad Oculta, que es un personaje que yo jamás pensé que iba a tener el vuelo que tuvo. Un personaje muy querido, era un asesino, tenía TOC, empezó desde una situación y fue creando, fue Mm, creando, fue siendo otro, fue como un torbellino de cosas. Pero lo que me pasó ahí era como la vida misma. ya. Yo iba viendo texto a texto y capítulo por capítulo. Okey. Jamás veía lo que va a pasar después, no Mira, sabía, mira. porque la guionista, la Vero, que la quiero mucho, la Vero Saquel, Mm. la Vero escribe, no sabemos qué va a pasar después, si la vida es así. Entonces, si yo empiezo a ver qué es lo que va a pasar después, empiezo a actuar lo que va a pasar después. No, ahora yo te estoy mirando a ti, estoy hablando, pero no sé en la vida real qué Claro, va a pasar cuando baje el ascensor, claro. ¿cachai? Y eso empecé a trabajar, era como el ahora, el aquí, qué le pasaba a mí con esa obsesión. Entonces, claro, son cosas que uno va teniendo como un cartridge de muchas cosas. Y ahí está la obsesión, desde mi obsesión, y eso lo exacerbo, no es que yo sea un asesino, pero Mm, claro, esa obsesión llegaba a tener este son de venganza. claro. Soy escorpión, Mm. vengativo, ¿cachai? Yo no me quedo, no, me hacen algo y yo trato Claro. de hacer algo, aunque Mm, sea muy poco cristiano, claro. pero no me voy a quedar ahí. Por último, te voy a decir una pesadez, Mm, o una ironía que algo no me va a quedar callado. mm. Entonces, claro, eso lo llevaba al personaje también. Y después Bueno, terminaba muy cansado, ese personaje me exigió mucho. Y así yo creo que en términos actorales, el texto el que manda y desde ahí empiezo a buscar cosas en mí, cosas a lo mejor algún referente, perfecto. cosas psicológicas, mucha psicología y también desde lo físico. Muchas veces no he logrado el personaje, lo logro desde lo físico, desde cómo en mi cuerpo está. Bueno, eso es más profundo de lo que estoy Lógico, diciendo, ¿no? claro. Y en términos de creación de dirección, también tengo la base que es el texto, y desde ahí tengo que empezar a crear en el escenario. No es que yo lo tenga acá en la cabeza. Voy creando con los actores. Los actores, de alguna forma, me van entregando esa información y me van entregando un juego escénico para poder contar esa historia Okey. a través del espacio. Los espectáculos que yo he hecho ahora último, bueno, yo cuando hacía clase tenía que dirigir 2, 3 obras por semestre, obras completas. Y ahí, claro, como esto es un oficio, empecé a pucha, desarrollar Mm, mucha creación, esto funciona, esto no, y claro. ya ni siquiera me cuestionaba, empezaban a funcionar las cosas y salieron cosas muy bonitas. Y ahora cuando hago estos espectáculos grandes, donde, que ahora estreno el 2 y el 3 de agosto en Corparte, paso el dato, Alicia Por en el favor. Show de las Maravillas, ahí ese espectáculo tenemos distintas áreas, coreografía, música, animación digital, y están los actores y vestuario. Y desde ahí cada uno trabaja desde lo suyo para poder yo unir todo eso y contar esa historia. Ese es otro tipo de trabajo, es otro tipo de creación, porque también está ahí y me van llegando como inspiraciones en el momento, no es algo que yo la haya, no sé, diseñado antes, sino que me gusta estar en ese proceso. Y algo que no te podría decir, porque algo bien mágico lo que sucede, porque las respuestas se van dando ahí en el escenario mismo. Necesitáis entonces ese texto, por un lado, que sea como la guía, pero también como esta apertura quizá hacia la incertidumbre que lo denomináis magia, o sea, que es un poco lo que agarráis de esta energía que te entregan las otras personas que trabajan contigo. Interesante, Sí, interesante. yo creo que no hay nada no hay algo que yo determinado, Claro, ¿cachai? Tengo ese texto, tengo alguna idea mm, y desde ahí madurando. va madurando y
y van haciéndose, al final es eso, van haciendo a través de ese proceso. Súper. Oye, Carlos, ¿y cuál es el personaje que has interpretado que más te ha gustado personalmente, más allá En del acceso televisión, dices tú, público en general? yo tengo dos personajes muy queridos en televisión, que es Leonardo de Verdad Oculta, Ujú. que ese personaje más encima fue como una liberación mía, Ya. en todo sentido, porque pude ser el director, que era el Pipe Arratia, me dejó libre, en el sentido de que yo podía hacer lo que quiera. Entonces llegaba con una propuesta, me decía sí, a veces era mucho, me exacerbaba, lo bajaba un poco y yo lo pasé muy bien, porque ahí nuevamente te digo, o sea, cuando tú lo pasas bien, Mm, se ve, y había una libertad. mm, Y el otro personaje que para mí es muy, muy bonito y que me ayudó también a mí como un cambio, fue como un homenaje que me hice a mí mismo, fue el José de Amor a Domicilio, de las sí, pizzas. Eso perfecto. fue en el año 95, imagínate. Que era este repartidor de pizza muy tímido que para poder llegar a ser repartidor tenía que tener una moto. Mm, Y él no tenía moto, sino que tenía una bicicleta. Y llegaba a este lugar a buscar este trabajo muy tímido, y además que yo ahí lo vestí como yo me vestía cuando yo era chico. Yo cuando me era chico, más encima de esta banderita y todo, este set, tenía camisa y se abrochaba la camisa. Yo mm, no andaba con polera. Yo nunca mostré mi cuerpo. Desde 4 años en adelante algo pasó que no mostré mi cuerpo. Entonces le puse a este personaje, a este Josecito, camisa. Y su vestuario era camisa abrochadita ahí. Y ahí fue mi homenaje a mí mismo, ¿no? Como cerrar ese ciclo. Y fue muy bonito porque después de esa teleserie explotó en términos de trabajo, de creaciones que empezaron a surgir, de vida, ¿no? mm. ¿Y qué personaje te gustaría representar, Carlos? No sé, yo lo que estoy buscando, y no lo he encontrado porque no me ha llegado, yo quiero hacer una serie, una teleserie, lo que sea, pero ese estilo de This Is Us, no sé si ustedes vieron Sí, alguna vez por la supuesto. serie This Is Us, que era la historia súper realista Mm, de una familia en el mm, tiempo, que era un drama. eh, Eso es lo que más me entusiasma a mí. O ya. sea, si tú me decís qué quieres hacer, es este drama, esta vida misma, ¿no? Lo más realista posible, lo más intenso posible, con un texto precioso, un Mm, texto que vaya uniendo cosas, que uno vaya entendiendo, que vaya emocionándose, que vaya reflexionando acerca de la vida. Eso me encantaría a mí. súper. Oye, Carlos, y yo creo que ya estamos terminando esta muy grata conversación. Personalmente, la verdad es que Muchas gracias. No sé si hablo mucho. De repente digo, hablo mucho, pero no, de verdad que estoy feliz, estoy inspirado y te agradezco en serio. Y me gustaría mucho saber, y también quienes van a ver esto y que nos van a estar escuchando, que le podáis contar a ellos cuál es la visión al mundo de Carlos Díaz, entendiendo como la visión al mundo, este marco que te ayuda, que te orienta a poder hacer realidad tus sueños. difícil. Yo creo que uno no es nadie para decir algo así, pero desde mi experiencia, yo creo que primero está la disciplina. Yo soy súper disciplinado. Yo cuando digo que hay que hacer algo, lo hago. Tengo esas obsesiones que no sé si son buenas o malas, pero yo, a pesar de que no tenga alguna agenda, para mí es importante ir al gimnasio y yo voy al gimnasio y no me quedo dormido. O sea, no es que, ay, no, es que mañana, no. Y para mí eso es una disciplina. Ese es ya el primer paso para concretizar algo. Nuestro oficio es tan complicado porque muchas veces nadie te paga, no tienes que ir a marcar una tarjeta, Mm, sino que te digo, nos juntamos a las 8 a ensayar y a las 8 estamos juntándonos a ensayar. claro. Y eso es una disciplina porque no te van a pagar por eso, sino que es porque tú lo quieres hacer. Y algo que para mí es esencial es lo que yo te decía, to have fun, es pasarlo bien. Y pasarlo bien puede ser llorando, puede ser Mm, gritando, pero es pasarlo bien. Y si tú no lo estás pasando bien, ándate de ese lugar, porque no tiene sentido. Y ahí está la pasión. Yo creo que cuando tú lo pasas bien, hay una pasión en lo que tú quieres hacer. Yo creo que hay que buscar lo que uno de verdad quiere hacer. mm, Entonces, tú quieres estar sentado en una oficina y eso es lo que a ti te apasiona. Increíble, buenísimo. Yo no soy nadie para juzgarlo, está bien. Pero quiero verte feliz. ¿Cachai? Porque hay gente que es feliz en todo ámbito. Yo veo a la gente sin, no sé, porque se me están escuchando ahí a bien de los peajes, ¿cachai? Estas cosas mm, de los peajes, ¿cachai? Que es lo más aburrido. Pero hay gente que es feliz estando en esa cabina con los pies. Increíble, mm. buenísimo. Pero es eso, yo creo que esa motivación es esa disciplina, el amor que tú le entregas a eso
la pasión y pasarlo bien, pasarlo bien. Qué honor y feliz. Bueno, efectivamente soy una persona apasionada que le encanta lo que hace y feliz de compartirlo contigo. Darle las gracias también al equipo que hay, pues, José, Rodrigo y todo. Y bueno, a todos los que van a ver esto, un gran saludo y un gran abrazo. Gracias, Que sí, estén muy bien. muchos saludos. Gracias.